Vamos a leer la palabra del Señor. Santiago capítulo 2, versículo 14. Amén. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Vamos a orar. Gracias, Padre amado, te pido que nos hables a través de tu palabra, a través de tu mensaje, Señor. Abrimos nuestro corazón, papá, para que tú nos puedas hablar y que puedas enseñar a nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Gracias, Padre. Amén y amén. Tomen asiento, amada iglesia del Señor. Amén. Hoy Dios nos habla y nos da una palabra y nos dice: no es suficiente solamente la fe. Amén. Muchas veces decimos: yo tengo fe, sí, pero la fe sin obras es muerta. Amén. Y las obras sin fe también es muerta. Amén. Dice el versículo 14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Amén. No es suficiente con decir: yo creo en Dios o yo tengo fe. Tiene que haber obras. Amén. Por ahí algunos dicen: no, yo no soy salvo por obras. Dicen: no, yo soy salvo por fe. Pero la palabra del Señor nos dice que la fe sin obras es muerta. O sea que necesitamos obrar. Dile que tienes al lado: no es suficiente solamente la fe. Amén. Tiene que haber obras. Y aquí nos aclara la palabra y dice en el versículo 14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Dice. ¿La fe te podrá salvar sin obras? Amén. Y dice: y si un hermano o una hermana están desnudos, está poniendo un ejemplo ahora, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Yo no puedo decir tengo fe si no tengo obras. Por ejemplo, yo no puedo decir que tengo fe si a nadie le hablo de Dios. Para empezar, tú puedes tener fe aquí en la iglesia, pero sales de la iglesia, te olvidas de hablar de Dios, te olvidas de hablar de la palabra. Viene una persona, conversas de todo, pero menos de la palabra, menos de Dios. Entonces no estamos obrando. Amén. La fe sin obras es muerta. Te estoy poniendo un ejemplo básico. Amén. Aquí podemos hablar de Dios, podemos tener la fe grande. Uy, qué lindo. Uy, mire, este hermano está bien espiritual. Pero sales de aquí y ya se te olvidó Dios. Vas a un restaurante y no oras para comer. ¿De qué fe estás hablando? Si no hay obras. Estamos hablando de detalles para llegar a la fe, que es caminar sobre las aguas. Amén. Estamos empezando de lo más pequeño. ¿De qué fe hablamos si en lo más pequeño que pueda pasar en nuestra vida cotidiana no aplicamos las obras? No podemos decir que estamos llenos de fe.
Amén. ¿De qué fe hablamos si nuestras obras de hablar de Él, en primer lugar, no lo estamos haciendo? Amén. Y dice la palabra: ¿podrá la fe salvarte? Yo creo en Dios y estoy encerrado en mis cuatro paredes, o solamente me acuerdo de Dios cuando vengo a la casa del gran yo soy y de ahí me olvido de Dios. Entonces no estamos de fe. Amén. ¿Y qué dice la palabra? El versículo 15. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Tú crees que los demonios tienen fe? Ellos creen que Dios existe, saben que Dios existe. No simplemente es cuestión de decir: yo creo en Dios. Y por ahí muchas veces hablamos, ¿no? Y le sirvo a Dios a mi manera. Es que las obras no se hacen a nuestra manera, sino a la voluntad de Dios. Amén. Entonces es necesario tener obras y fe. Amén. Si no estás haciendo nada por Dios, si no estás hablando de Dios, si no estás predicando de Dios en ningún lugar, en ningún momento, y simplemente lo estás haciendo aquí en la iglesia, pues déjame decirte que no estás lleno de la fe. Amén. Hay que empezar a hacer. Y también nos pone un ejemplo y nos dice: ¿y qué si tu hermano necesita algo y tú simplemente lo dejas ir? Amén. Hay que actuar en obras. Y no solamente estamos hablando actuar en obras de ayudar a alguien, sino está diciendo: pon en obra lo que hablas. Amén. Si tú que estás hablando de un Dios que provee, tienes que llegar a hacerlo realidad a ese Dios que provee. Ver eso. Amén. Tienes que ver eso. Si tú hablas de un Dios de sanidad, tienes que creer y tienes que obrar de que Dios va a sanar orando por las personas. Amén. No solamente es suficiente de decir: yo creo en Dios o yo voy a la iglesia. En todo tiempo tiene que haber las obras. Amén. ¿Y qué dice la palabra? Los demonios también creen y tiemblan. Tú me puedes decir: yo creo en Dios. Los demonios también creen. Y dice la palabra: y todavía tiemblan. Amén. El versículo 20 dice: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Miren, estamos hablando de un nivel de fe más alto. Amén. Dios le habla y le dice: Abraham, quiero a tu hijo. Y Abraham lo hace por la fe. Actúa, obra por la fe. Hermano, las obras es obedecer a Dios. Amén. Tú no me puedes decir: hermano, yo tengo obras, cuando eres un hombre, una mujer desobediente. Amén. Y menos vas a tener fe. ¿Por qué lo hizo Abraham? Por obediencia a Dios. Amén. Cuando Dios le pide y le dice: dame a tu hijo, a tu único hijo, todavía le dice. Pero Abraham, en obediencia, obra en fe. Y eso es un nivel de fe que nos lleva a hacer una obra que va a ser más dura, más difícil. ¿A cuántos de nosotros nos ha pedido algo el Señor y que nosotros en obediencia y en obrar y en la fe lo hemos hecho?
o hemos dejado, o hemos hecho algo por obediencia. Dice la palabra cuando Jesús le manda a sus discípulos y le dice: vayan, sáquenme ese pollino, díganle que el Señor lo necesita. Amén. El pollino era como un medio de transporte en estos tiempos. ¿Y qué hacen los discípulos? Van y actúan y obran en fe. Obran en fe. Y van, amén, en obediencia. Ellos quizás no entendían, pero ellos sabían que la obediencia es lo que al Señor le agrada. Va a haber cosas que tú no entiendas, pero vas a tener que obrar en fe aunque no lo entiendas. Amén. Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Quizás los discípulos hubieran esperado: ya, Señor, pero dame, no sé, monedas de plata para comprar el pollino. Amén. Eso es nuestra forma de pensar, eso es nuestra manera de vivir. Pero el Señor nos manda a hacer cosas que muchas veces nos va a sacar de lo normal. Pero ahí actúas en fe y obras en fe, y ahí vas a ver el poder de Dios. Amén. Y los discípulos fueron, obedecieron, aunque no entendieron, aunque quizás no supieron por qué, pero solamente fueron, obedecieron, obraron en fe y vieron que lo que Jesús le había dicho era la verdad. Amén. No se trata de obrar. No te estoy hablando solamente: entonces tengo que obrar, tengo que hacer ayuda social. Eso es aparte, eso está bien. Pero estamos hablando de que las obras son la obediencia a Dios. Tú quieres ser un cristiano exitoso, no solamente estoy hablando de dinero, exitoso en toda área de tu vida, toda área, obedece a Dios. Amén. Porque hay cristianos que no han sabido obedecer a Dios y han terminado mal. Amén. No todos obran. Todos pueden decir: yo tengo fe, yo creo en Dios. ¿Y tus obras? Amén. Y las obras sin fe es muerta. Si tú vas a hacer las obras por tu yo, por lo que tú quieres, o por lo que quieres hacer como a ti te parece bien, y no está la fe en Dios, pues también es muerta. Amén. ¿Cuántos vamos a obrar en fe? ¿Qué dice el versículo 21? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó justamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? De la mano los dos. Si hay fe, voy a ver tus obras. Amén. Voy a ver tus obras. No digas que tienes fe si no hay obras. Pero es momento de que empieces a obrar en fe. En fe. Amén. Obra en fe. Obra la palabra del Señor. ¿Qué nos está diciendo? Pon por obra la palabra de Dios. No pongas por obra lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que a ti te parece bien, como tú crees, como para ti está bien. No, pon por obra lo que la palabra te dice, y vas a llenarte aún más de fe. Amén. ¿Qué dice la palabra? Que la fe viene por oír la palabra de Dios. Muchas veces dice la gente, ¿no? Pero yo ayudo a la gente, yo hago esto por aquí, por allá, yo doy a los pobres. Y dicen: pero por eso no vas a ser salvo. Se trata de poner en obra, en obedecer la palabra de Dios. Amén. Estamos hablando de las obras que están en la voluntad de Dios.
Porque tú puedes dar a alguien porque te da pena a ti y porque tú te puedes sentir orgulloso. Ay, pobrecito. Jesús no hacía eso. Jesús tenía compasión de las almas. Jesús no tenía lástima por las almas. Y eso a veces no entendemos. Amén. Una cosa es tener compasión por las almas, otra muy distinta es tener lástima por alguien. Amén. Y nunca se da a alguien por lástima, se da por compasión, por amor. Amén. Hasta en eso podemos ver orgullo. Gente que da por orgulloso porque se sienten superiores y le da lástima a la otra persona. Amén. ¿Y están obrando en fe? No, lo están haciendo por su ego, porque ellos mismos se creen y con lo que tienen le da lástima a la otra persona. Pero aquel que obra en fe tiene amor por las almas. Amén. Y cuando da algo, bendice algo, está bendiciendo por amor, porque la fe produce obras. Amén. Vamos al versículo 21 una vez más. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Cómo se perfecciona la fe? Por las obras. ¿Me están entendiendo? La fe se perfecciona por las obras. Tu fe no va a aumentar sin obras. Tu fe no va a cimentarse más sin obras. Si en lo que tienes que poner a Dios no es Dios. Y eso va desde una oración en la comida. Estás obrando en Dios. Amén. Fortalece tu fe. ¿Y cómo perfeccionas tu fe? Con las obras. Amén. Tiene que haber obras. ¿Estás obrando? ¿Estás obedeciendo la palabra del Señor? En lo que el Señor te ha puesto. Es como nuestras hermanas que están de Ujieres. Ellas están obrando en fe. Amén. Todo lo que estamos aquí obramos en fe. Amén. Estamos obrando y eso va a perfeccionar nuestra fe. Amén. Hermano, cada cosa que tú le obedeces a Dios y obras va a perfeccionar tu fe. Amén. Va a haber muchas cosas que el Señor te va a pedir y cuando tú le obedeces y obras, va a aumentar, va a perfeccionar y va a fundamentar aún más tu fe. Amén. Las obras son necesarias. Amén. No es suficiente solo la fe. ¿Qué dice el versículo 23? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Creerle a Dios no solo es de boca para afuera. Creerle a Dios es obedecer lo que Él nos envía a hacer. Amén. No solamente basta con decir yo le creo a Dios. No, haz algo. Haz algo. Obra. Amén. Cuando nosotros estábamos endeudados, fuimos al banco. A las 12 de la noche empezamos a obrar con mi esposa, con mi hija. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a cancelar toda deuda. Y seguíamos trabajando. Estamos obrando, Padre. Echamos fuera todo espíritu de deuda. No me importaba si alguien pasaba por ahí, no pasaba por ahí. Empezaba a obrar en fe, porque el Espíritu me había guiado y me había dicho: vas a ir y vas a derribar ese gigante que está ahí. Fui a obrar. Amén. Fui a obrar. Si tú no obras y estás: Padre, yo creo en ti, tú me vas a sacar de deudas, y no obras, nada, no vas a salir nunca.
Amén. Hay que obrar, hay que mover la mano. Hay cosas que el Señor te va a decir, yo no lo voy a hacer, tú tienes que hacerlo. Tú tienes que obrar. Amén. Tú tienes que hacerlo. Es momento de empezar a obrar, hermano. Te estoy hablando de fe. Te estoy hablando de que la fe no está solo. La fe tiene que estar con obras. Si no hay obras, esta fe no funciona. No va a servir, no va a hacer nada. Tiene que haber obras para que tu fe se perfeccione. Amén. Y yo te puedo decir que lo que hice en fe, obré en fe, el Señor lo respaldó. Amén. El Señor lo respaldó y perfeccionó mi fe en el área financiero. Lo perfeccionó y seguiré subiendo a un más nivel de fe. Y así cada área, en el área de las sanidades, en el área de los dones, tenemos que obrar para que la fe se perfeccione en nuestras vidas. Amén. ¿Qué dice el versículo 23? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Tú te imaginas a Abraham diciendo: yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios? Y cuando Dios le pide su hijo, Abraham no lo haga. ¿Estamos hablando de fe? ¿Hay fe ahí? Era necesario que Abraham obedezca la voz de Dios. Amén. No me hables de fe si no estás haciendo lo que Dios te ha pedido hacer. ¿Qué te ha pedido Dios? Amén. Abraham obedeció a Dios en fe. Amén. Qué bonito Abraham. Dice que Dios le habló, pero sin embargo no lo obedece. ¿De qué fe estamos hablando? Abraham le obedeció a Dios por la fe. Y esa fe hizo que Abraham obrara. Amén. Si tú tienes fe, vas a obrar. Amén. Obra. No escondas tu Biblia. No escondas la palabra del Señor. Habla de Dios. Date un tiempo. Predica al que está a tu costado. Ora por alguien que está ahí. Amén. Congrega. ¿Tienes fe? Una de tus obras es congregar. Amén. ¿Tienes fe? Una de tus obras es levantarte a orar. ¿Tienes fe? Otra de tus obras es bendecir la casa del Señor. Amén. Yo creo que Dios me bendice. Yo tengo fe que el Señor me va a bendecir. Pero vienes aquí y te molesta darle a Dios. ¿De qué fe estamos hablando? Amén. Pero esas personas no están aquí, ¿verdad? Esa persona está en otro lado. Aquí hay hombres y mujeres de fe, llenos de obras. Amén. Estamos leyendo la palabra, hermanos. No te estoy agregando ni inventando nada. Dile al que tienes al lado: no te enojes. Y a los que están conectados: no te enojes, es la palabra. Amén. Hay que hacer algo, hay que obrar. Hay que obrar. Amén. ¿Y qué dice el versículo 23? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. No solamente por la, sino también las obras. Amén. Empieza a obrar, hermano. Empieza a obrar. Empieza a hacer algo en lo que el Señor te ha mandado a hacer. Empieza a hacer lo que Dios quiere. Su palabra dice: predica el evangelio. Su palabra dice: ora por los enfermos. No dejes de congregar. Amén.
Su palabra dice: no chismosees. Amén. Obra para bien, obra en fe. Y si Él te pide algo, obedece lo que Él te pide. Abraham le pidió algo muy difícil, que era sacrificar a su hijo, ofrendar a su hijo. Y Abraham, por la fe que tenía, obró. Amén. Cuando el pastor nos dice: hijo, nos vamos a cambiar de local, el pastor obró en fe. ¿Tú te imaginas si el pastor, Dios le hubiera dicho: te vas a cambiar de local y vas a ir a otro lugar, y el pastor diga: sí tengo fe, pero no se cambia? Y no cambia, y sigue allá, y sigue allá, y sigue ahí. ¿De qué fe hablaríamos? Amén. No habría fe, porque no hay obras. El que tiene fe obedece a Dios. Eso es todo. ¿Tienes fe? Obra obedeciendo a Dios. Eso es todo. No hay más. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra. ¿Tienes fe? Obedece, obra en obediencia lo que tu Padre te ha mandado. Amén. Lo que estamos aquí hoy es por una obra en fe a Dios, creyéndole sin importar los costos, sin importar, como el pastor decía, y justo en una palabra tan poderosa ayer, y decía: voy a gastar de mí, decía la palabra del apóstol Pablo. Y algo que veía en el pastor en estos días, antes de cambiar el local. Amén. Obrando en fe, obrando en fe. Y todo lo que hoy en día vemos es obra en fe, porque le creemos a Dios, obramos. Amén. Porque le crees a Él, es obligatorio obrar. Amén. ¿Me están entendiendo? ¿Qué dice el versículo 24? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificado por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Amén. Cuando Rahab la ramera recibe a los mensajeros, cree en lo que ellos le dijeron: nosotros vamos a conquistar, Dios nos dio la palabra, esto va a ser nuestro territorio, vamos a terminar con todos porque Dios nos dio la palabra. Y Rahab la ramera cree en la palabra que ellos le dan de Dios, y al creer en esa palabra, ella obra y dice: ok, los voy a esconder a todos ustedes y voy a salvar sus vidas. Y ella fue salva por esa obra. Es necesario las obras. Amén. Es necesario las obras. Necesitamos obrar aún más. Los lunes de evangelismo, ¿cuánto vamos a salir a obrar? Amén. ¿Cuánto vamos a salir a obrar? Y quizá por ahí le agregamos unas canastas que el Señor va a bendecir. Amén. Vamos a obrar con la palabra y con una bendición que Dios pueda dar. Amén. Hay que obrar, hermanos. Una obra tuya puede ser de gran bendición para otros. Por una obra tuya de predicar a alguien puedes evitar un suicidio. Por una obra tuya de predicar a alguien puedes evitar un aborto. Amén. Es necesario obrar. Es necesario obrar. El versículo 26: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. No solamente es suficiente decir yo creo en Dios. No solamente es suficiente de venir aquí y cuando entras en la puerta te vuelves creyente. Saliendo igual. Amén. El que obra agrada al Señor. El que obra agrada a Dios. ¿Sabes también cómo estamos obrando?
Cuando de pronto estamos hablando la palabra del Señor, estamos predicando a alguien, o de pronto estamos por ahí en una reunión y empiezan a hablar cosas que no tienen que hablar, y tú obras y dices: yo no tengo nada que hacer aquí, y te retiras y le agradas al Señor. Dios mira todas nuestras obras. Las obras son importantes. Amén. Todas las obras que haces, todas. Por eso dice que el Señor nos va a pedir cuentas de cada palabra que salió de nuestra boca. Él nos pedirá cuentas. Ten cuidado. ¿Cómo estás obrando con tus hijos? ¿Le estás hablando de Dios? ¿Le estás hablando de fe? ¿Tus actitudes están mostrando fe? ¿Tus obras son de fe? ¿Tus obras son de obediencia a Dios? ¿O cómo estás obrando en casa? A veces decimos: ¿por qué los hijos no quieren servir a Dios? ¿Estás orando en la comida con tu hijo? ¿Te tomas un tiempo en casa, abres la Biblia con todos ellos? ¿Oras por ellos? ¿Les pones la mano en su cabeza? ¿Les bendices? ¿Estás haciendo eso? Amén. Y más aún de pequeño. Yo le decía a mi esposa: si un hombre tiene a su hijo de pequeño, cristiano, y de grande se aparta ese muchacho, has fracasado como padre. Porque la Biblia te dice: instrúyelo. No lo has instruido, no le has mostrado a Dios. Tus obras no le ha mostrado Dios. En tus obras no estaba Dios. Quizá lo traías a la iglesia, pero salías de la iglesia y en tus obras Dios ya no estaba. En tu vocabulario ya Dios no estaba. Amén. Porque un hombre lleno del Espíritu Santo y que está conectado con la presencia de Dios, déjame decirte que ese ejemplo va a mirar tu hijo y va a seguir las obras. Por eso siempre digo, a veces nos enfocamos en darle el mejor estudio, en darle lo mejor de esta tierra, cuando lo mejor que le puedas dar es a Dios, a tu hijo. De mí, uno de mis grandes metas es que mi hija sea llena del Espíritu Santo, que tenga ese encuentro con Dios. Igual mi hijo cuando nazca, ella está creciendo, pero mi grande deseo es que un día sea llena del Espíritu Santo. Ese día voy a decir: gracias. Porque ahí, cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, es muy difícil que vuelva atrás. Muy difícil. Un hombre lleno no es igual a un hombre que no es lleno del Espíritu Santo. Amén. Y lo vemos en un Pedro, que sus obras estaban malísimas. Su obra era tener una navaja en el cuerpo, cortarle la oreja a un soldado. Amén. Eso eran sus obras de Pedro. Pero estaba al lado de Jesús. Venir a la iglesia no te garantiza tener fe y tener obras. Pedro estaba al lado de Jesús, el mejor maestro. Amén. Pero cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo en Pentecostés, era otro Pedro. Amén. Otro Pedro. Él no era el Pedro que estaba con Jesús, era otro. Y eso es algo muy importante que tenemos que tener, que nuestras obras muestren a Dios, que nuestras obras en nuestra casa muestren a Dios. Amén. ¿Cómo has estado obrando, hermano? ¿Cómo has estado obrando? Las obras van por toda área, desde cómo hablamos, cómo nos vestimos, cómo actuamos, cómo somos con los demás, cómo pensamos
y qué tenemos en nuestro corazón. Amén. Y no podemos decir que tenemos fe si no tenemos obras, porque la fe nos va a llevar a obrar. Amén. Yo tengo fe de que voy a ser un grande salmista, pero no practicas un instrumento, no practicas el canto, no practicas nada. ¿Qué fe me hablas? Amén. ¿De qué fe estás hablando? La fe te va a llevar a obrar. La fe te va a llevar a obrar. Amén. Yo tengo fe de que voy a ser un grande ingeniero. No estudias, no te preparas para ingresar a la universidad. La fe no te va a dar. Si no hay obras, no hay nada. Y si tú lo juntas los dos, déjame decirte que vas a ser un gran hombre de Dios, porque la fe sin obras es muerta. Amén. Póngase de pie. Es tiempo de obrar. Es tiempo de caminar en fe. No puedes decir que tienes fe en Dios, que te va a sanar, si no te levantas a orar, si no pones tu confianza en Él. Pon tu confianza en Dios. Pon tu confianza en el Señor. Cierra tus ojos y dile: Padre, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Quiero obrar en fe, dile. Quiero hacer tu voluntad, quiero hacer como tú quieres. No como yo quiero, no como a mí me parezca bien. Quiero obrar como es tu perfecta voluntad, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Y no menosprecies la voluntad de Dios. No llames más otra cosa que no sea la voluntad del Señor. Muchos hombres que han sido llamados a ser pastores menosprecian el llamado y metiéndose otras cosas, menospreciando la voluntad de Dios. Primero haz la voluntad del Señor y Él bendecirá tu vida y Él te encaminará. Haz la voluntad de Dios. Muchos hombres llamados a ser profetas, metidos en lugares donde Dios no les ha llamado, por temor de qué vivirán, por temor de qué va a ser de sus vidas. Déjame decirte que si tienes fe, obra. Las obras te llevarán a hacer la voluntad de Dios. Empieza a obrar. Empieza a obrar en toda área, desde el área de la sanidad, el área de la salud, el área espiritual, el área financiera. Empieza a orar. Empieza a orar. Y si no has estado obrando, dile: Señor, perdóname, creí que tenía fe, pero en realidad no es así. Creí que estaba bien, pero no es así. Padre mío, gracias. Llénate de Dios. Y llénate de Dios. No es suficiente con decir creo en Dios. No, se trata de obedecer a Dios. Y vas a ver lo que Dios va a hacer con tu vida. Entrégate a Él en el nombre de Jesús.
Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén.